Vamos a hablar un poco sobre accesos vasculares. Entonces vamos a empezar con un caso. Nos llega una mujer de 45 años al servicio de urgencia, no tiene antecedentes, es traída por el cuerpo de bomberos, quienes nos dicen que cerca de su casa hubo una explosión de pila de gas. Cuando llega a reanimación, nos dicen que la paciente tiene unos signos vitales con una tensión sistólica en 60, una diastólica en 40, una media de 47, una frecuencia cardíaca en 123, una frecuencia respiratoria de 22 y nos dicen que está saturando 89. Cuando usted la examina, encuentra que la paciente tiene quemaduras de segundo grado, más o menos que comprometen el 30% de la superficie, y le dicen que cuando están cuantificando tiene un gasto aproximado de 0.1 cc kilogramo hora. Entonces, usted empieza a evaluar la situación, probablemente esta paciente deba ser reanimada, y alguien le dice que la paciente además se puso somnolienta, y además la jefe, que es muy juiciosa, le dice: doctor, yo creo que hay que pasarle un central. Entonces, hay que recordar cuáles son las indicaciones de los accesos vasculares centrales. Estos son, grosso modo, los principales: la administración de líquidos, si no tenemos acceso a líquidos, a accesos periféricos o accesos intraóseos; cuando queremos administrar vasopresores; cuando queremos monitorizar la presión venosa central. Esto pues tendrá su discusión en charlas posteriores; si vamos a empezar una terapia de hemodiálisis o si vamos a hacer la inserción de un marcapasos intravenoso. Hay una cosa de mitos y realidades sobre la inserción del catéter central cuando el paciente no tiene accesos periféricos. Esto es una realidad. Por ejemplo, en nuestro caso, la paciente presenta quemaduras que probablemente hagan difícil para el equipo de enfermería o incluso un médico experto poder acceder a los vasos periféricos. Esto también tiene que ver cuando hay lesiones vasculares, pacientes que tienen fístulas, vasos que no se puedan canalizar, pues fístulas trombosadas, pacientes que están en paro, y para esto habrá una charla completamente diferente; o cuando finalmente pues el personal donde usted está trabajando le dice que no está en capacidad de conseguir un acceso periférico. El segundo es la administración de flujo de volumen, pero recordemos que por las leyes de la física el flujo de la infusión depende del diámetro y la longitud del catéter periférico, o el catéter que usted va a insertar. Y esto, en ese sentido, el catéter de 16 French periférico tiene mayor flujo que un catéter venoso central. Entonces, no siempre es cierto que para administrar grandes volúmenes de fluido usted requiere un catéter venoso central. Y para administrar medicamentos cáusticos, entre comillas, como son los vasopresores, los inotrópicos, la quimioterapia, las soluciones altamente concentradas, algunas reposiciones de potasio y las vías de hiperalimentación. Esta es una imagen pues para mostrar lo que estamos diciendo. Acá los que tienen mayor flujo por minuto son los catéteres periféricos comparados con algunos catéteres centrales. Entonces, esto sí como que da un poco de cuenta que no es tan cierto esto del volumen. Hay algunas contraindicaciones para el uso de los accesos centrales. Uno, que la anatomía esté alterada, ya vimos que tenga una malformación, alguna trombosis en el vaso que vamos a seleccionar, que haya una infección en el sitio de acceso, por supuesto, esto daría lugar a complicaciones posteriores; que haya una lección vascular en el sitio de acceso; que haya una coagulopatía interrogado también, dado que, pues, como ustedes saben, en caso de una emergencia, pues existirán métodos para revertir ese estado de procoagulación o de hemorragia; y el paciente agitado también, pues más que una contraindicación, es una advertencia para que usted sepa que tiene que tratar de prevenir y evitar las complicaciones; y el paciente fallecido, aunque esto es una contraindicación relativa. ¿Por qué es importante utilizar accesos centrales guiados por ultrasonido en tiempo real? Esta es una guía de la Agencia de Estados Unidos para la Calidad y la Atención en Salud de Alta Calidad, y ellos dicen que hacen un resumen, un metaanálisis de la evidencia que existe para los procedimientos seguros en la práctica. Y dentro de esta lista que ven acá, donde dice cuáles son las prácticas que son altamente recomendadas como seguras, está ahí colocación de accesos centrales guiados por ultrasonido en tiempo real. Entonces acá, cuando hacen como la especificación de esa recomendación, está el uso de ultrasonido, que se sabe que tiene un costo que es bajo a moderado, que realmente tiene un poco efectos adversos o efectos lesivos, y tiene un alto nivel de evidencia en la práctica segura del paciente. Esto está incluso en las mismas tablas con la higiene de manos, con el no utilizar abreviaciones. O sea, es realmente ya algo estandarizado en el resto del mundo. Y esto también para dar abrebocas a lo que siempre hemos dicho en el grupo de ultrasonido, y es que el ultrasonido es el presente, no es el futuro. Entonces debemos estar como a la vanguardia del resto del mundo.
Cuando hablamos de ultrasonido en tiempo real, hay dos maneras de utilizar el ultrasonido. Uno que es un método estático, en el que solo se ubica el punto de punción. Usted tiene el vaso, lo ubica a partir pues de su transductor y allí usted hace la punción. Sin embargo, lo que se recomienda es el modo dinámico, donde usted, como puede ver en esta imagen, visualiza el paso de la aguja y el catéter, lo que hace más seguro el procedimiento aún. Es un procedimiento seguro, definitivamente. Está comparado con respecto al reparo anatómico con una mayor opción de éxito en el primer intento, con un fallo del 3% versus 18% comparado con los accesos guiados por reparos anatómicos, y tiene un menor riesgo de complicaciones, en general 11% guiados por ultrasonido versus 30% guiados por reparos anatómicos. Luego, esto sí es una diferencia importante cuando tenemos pacientes críticos que requieren, por supuesto, que hagamos menos lesión en ellos de las que ya tienen. Las más frecuentes o las complicaciones a las que nos referimos son las punciones arteriales, la formación de un hematoma y un neumotórax. Es un procedimiento seguro, sí es cierto, pero no es inocuo. Y el riesgo puede aumentar dependiendo de algunas características como son las propias del paciente, un paciente obeso, un paciente que es caquéctico por el otro lado, un paciente que tiene cicatrices o que tiene comorbilidades, el contexto del paciente, si el paciente está ventilado o si el paciente se encuentra en sala de reanimación, probablemente hará que existan algunas complicaciones. Nuevamente, esto será tema de otra charla sobre el paciente que está en un contexto no estéril y, por supuesto, el entrenamiento del clínico. Las complicaciones se pueden dividir entre inmediatas y complicaciones tardías. Las inmediatas dadas por la punción arterial, sin embargo, nuevamente acá un valor de una reducción de cerca del 79%, 72% comparado con los accesos guiados por reparos anatómicos. El hematoma, la punción de la pared posterior vascular, eso se llama a través del vaso, cuando pasa las dos paredes, el neumotórax con una reducción también importante cuando se utiliza el ultrasonido, el hemotórax y el embolismo aéreo. Ya vamos a hablar posteriormente sobre cómo podemos detectar esas complicaciones y por eso el ultrasonido realmente es el estándar de cuidado. Y las tardías, que pues también tendremos que tener en cuenta si había complicaciones o predictores o características propias del paciente que fueran a predecir estas complicaciones, como son las infecciones locales o distales, que las llamamos las infecciones asociadas a los dispositivos, las trombosis arteriales o venosas, estenosis vasculares, oclusión del dispositivo, que se hagan fístulas arteriovenosas o que haya migración de punta del catéter. Otras complicaciones que requiramos hacer múltiples punciones. Esto también, pues no necesariamente depende de la experiencia, sino de los escenarios que hemos mencionado, que haya ansiedad e incomodidad en el paciente. No debemos descartar esto como una complicación, que el paciente no esté tranquilo con el procedimiento, que haya que incluso ayudarle con un poco de medicamento para que esté tranquilo, dado que el movimiento puede ocasionar incluso el otro tipo de complicaciones, que haya un mal posicionamiento del catéter, como ya vimos, pero esto sí se ha mostrado que a pesar de que el ultrasonido es muy importante y ha disminuido el resto de complicaciones, parece ser que con el posicionamiento del catéter no ha reducido el riesgo con respecto al reparo anatómico, la punción del conducto torácico y una lesión nerviosa. Pero lo que sí es importante reducir es que los procedimientos guiados por ultrasonido reducen y evitan el daño primario que se causa por las lesiones de las estructuras colaterales, estructuras que pues no podemos ver simplemente con nuestros ojos y que no, pues que pues, por supuesto pueden estar ocultas por las estructuras más superficiales. Por las estructuras colaterales o por el daño secundario que se causa por las alambres, el mismo dilatador o el catéter que quede mal ubicado. Esta es una revisión donde decía que cómo se localizaban las complicaciones. Vamos a hablar principalmente de tres accesos acá venosos, que son el catéter, el acceso venoso yugular interno, el acceso subclavio y el acceso femoral. Entonces acá, para llamar la atención, que en general, con respecto a la punción arterial, por supuesto será el acceso yugular interno el que tendrá mayor riesgo de complicación con respecto a los otros dos sitios. El de hematoma también, neumotórax es por el contrario más en el acceso subclavio, el hemotórax también, pues nuevamente por la posición de la situación de los vasos cerca a la pleura. Algo muy importante es acá de la infección
de los catéteres, principalmente en los accesos femorales. Esto tiene una explicación anatómica y es que la ubicación de los accesos femorales está cerca de la región perineal y esto tiene, pues, por supuesto, por el sitio, por la posición, mayor riesgo de que presente complicaciones infecciosas con respecto al resto. Y también que haga trombosis, por lo mismo que hemos mencionado anteriormente. Entonces, para hablar de la técnica, tenemos que hacer, como con todos los procedimientos, una lista de chequeo, tener conocimiento del procedimiento que se va a realizar, tener preparación. Por supuesto, si se han dado cuenta, la mayoría de las escuelas han propendido porque se hagan unas clases de simulación previo a estar con el paciente, y esto sí ha demostrado que es mejor tanto para el médico que se está entrenando como para el paciente, que finalmente es nuestro propósito. Conocer cuáles son las condiciones del paciente, cuáles son las indicaciones, cuál es el sitio donde estamos haciendo el procedimiento, qué equipo es el que requiero. Por supuesto, las técnicas de asepsia y antisepsia, que sea una técnica sistemática, estándar para todos los pacientes, y de forma inmediata, una vez terminamos el procedimiento, comprobar con ultrasonido la ausencia de complicaciones. Entonces, debemos tener conocimiento de lo que estamos haciendo. Lo que hablábamos, tener una simulación previa puede reducir el riesgo de complicaciones. La repetición sistemática de los procedimientos será la clave para el éxito. Siempre que tengamos un procedimiento, pedir el ecógrafo, y pedir hacer el procedimiento, y entender, como siempre que hacemos cualquier procedimiento en nuestro ámbito clínico, para qué, cómo, dónde se debe hacer el procedimiento. Debemos saber entonces cuáles son sus complicaciones, cómo podríamos resolverlas en caso que se presente eventualmente alguna de ellas, conocer la anatomía de los sitios que vamos a utilizar, la yugular interna, subclavio, femoral. Y acá hay algo muy importante, ya lo habíamos hablado cuando se dio la charla sobre principios físicos del ultrasonido, y era poder entender, hacer una abstracción, una interpretación de una imagen en 2D que vemos en la pantalla, pues, de nuestro ecógrafo, y poder desarrollar una tarea en 3D. Esto requiere una habilidad y una coordinación visual y manual, pero que nuevamente puede mejorar con el uso, pues, con la práctica repetida. Para prepararlo, entonces, tenemos que tener en cuenta que tenemos números limitados en el sitio de punción. La canulación inadecuada debe minimizarse. Entonces, para eso vamos a tener esto muy en cuenta, y es que siempre debemos tener una exploración preprocedimiento del vaso que vamos a canalizar para poder identificar una anatomía normal, un vaso que esté trombosado, es decir, que no podamos utilizar, y que haya presencia de válvulas, alguna malformación que tengamos que prever. La elección del vaso, entonces, con esta preparación debe ser entonces objetiva y no basarse en conjeturas clínicas o incluso en la preferencia del clínico, que es perjudicial para la práctica clínica. Y debemos adoptar una evaluación venosa que es específica, con un protocolo en nuestras instituciones para colocar el dispositivo, previendo las complicaciones tanto tempranas como tardías. La preparación, ya dijimos cuál va a ser los objetivos de hacerla. Vamos a, con el ultrasonido, identificar algo de lo que ya hemos hablado, y es cuáles son los ejes que se utilizan para la visualización de los vasos, como son el eje corto y el eje largo. Y acá un término muy importante, que es la aguja fuera o dentro del plano, y esto va a permitir el conocimiento de estos ejes y estos planos fuera y dentro del plano, va a permitir que el acceso vascular pueda hacerse en diferentes técnicas. Luego, si usted está con un vaso y no, frente a un vaso, y no puede hacerlo por la primera aproximación, usted simplemente haciendo movimientos con el transductor pueda tener una mejor visualización de los vasos. Cuando hablamos de preparación, entonces tenemos que recordar este protocolo. Este es un protocolo que se propuso por primera vez en 2009 y se ha utilizado de forma estándar en el resto de los países, y es un protocolo que ha mostrado mucha eficacia, y es el protocolo RACEVA, y es un protocolo para la evaluación rápida del acceso central, pues el acceso venoso central. Esta es una aproximación estandarizada donde se parte de 7 pasos en los cuales se hace una exploración sistemática bilateral de los vasos del cuello, y empieza a partir del cuello en una situación del transductor transversa. Luego habrá un deslizamiento, luego iremos a la base del cuello. Esto ya lo vamos a ver, sino que es para que recuerden acá en esta tabla dónde van a estar la posición de nuestro ecógrafo y cuál va a ser la disposición propia, si es un eje transverso, si es un eje longitudinal, y cuáles serán las estructuras que tenemos que evaluar. Entonces, en el paso 1, la carótida y la vena yugular. En el paso 2, nuevamente, pero empezar a ver la arteria subclavia. En el paso 3, ya la vena brachiocefálica. En el 4, ya en el eje longitudinal, estos mismos, pero acá también tenemos que empezar a ver las estructuras adyacentes, y acá muy importante ver la pleura,
porque acá ya estamos viendo el ápex del pulmón, luego tendremos que poder visualizarlo para evitar el riesgo de neumotórax o hemotórax. La posición cuando es infraclavicular y longitudinal y transversa, y finalmente esto es un paso final que ellos utilizan para hacer después de que se utiliza el ultrasonido, pero también previo, ver si el deslizamiento pulmonar tanto en el eje longitudinal está presente y poder de forma posterior evaluar si no una complicación inmediata. Entonces, los sitios de punción que vamos a evaluar es la vena yugular interna y la vena subclavia. Recordar cómo es la anatomía. Por supuesto, existen diferentes accesos, desde las cefálicas, las axilares. Estas son para los accesos periféricos, que pues no ahondaremos acá ahondaremos sobre los accesos centrales proximales y la yugular interna, pero entonces recordar que existen algunas estructuras adyacentes que pueden dificultar el acceso, pero que son los que tendremos que poder sortear. Y la femoral, sobre esta pues haré la claridad de una vez, que pues haremos como el tratar de mostrar los reparos anatómicos. Sin embargo, desafortunadamente no podemos tener acá una imagen muy clara, pero intentaremos que con el video que preparamos sea un poco más fácil de ver. Entonces, los criterios para escoger el vaso a canular serán el tamaño del vaso, la profundidad del vaso, un vaso que esté muy profundo probablemente sea un poco más difícil, las variaciones que tienen con la respiración, esto afectará, por supuesto, el diámetro del vaso, la compresión por la arteria, la proximidad a otras estructuras no venosas, como la arteria, el nervio o la pleura, y si existen otros sitios, el sitio de ubicación del vaso tiene que tener algún cuidado especial, hablando principalmente del acceso femoral. Esta evaluación y esta preparación del protocolo RACE va a ser sistemática, bilateral, y con entrenamiento puede hacerse en menos de 2 minutos. Luego no hay excusa para decir que toma tiempo, aumentando el riesgo de forma injustificada en nuestros pacientes. Esto es para recordar un poco. Esta es una imagen del artículo original donde dice cómo debemos hacer la interpretación de una imagen 2D y una imagen para poder hacer un procedimiento en 3D. Entonces acá en el plano transverso, esto lo explicamos también en la clase de principios físicos, pero en el punto, en el eje transverso, en el eje corto, nos damos cuenta, esta es la figura que tenemos que ver, una figura circular, o figuras, digamos, en este plano, y cuando tenemos el eje largo, vemos que este mismo vaso pues tiene pues un campo de observación más largo. Cada uno de estas imágenes tiene unas ventajas y desventajas que vamos a hablar a continuación. Entonces, desafortunadamente, el protocolo RACEBA no cuenta o no tiene en consideración el eje oblicuo, que es muy, muy importante. De hecho, puede ser más seguro porque combina estas dos, lo que facilita, por supuesto, la visualización en plano y fuera de plano de la aguja, y por supuesto haría tal vez más fácil, pero esto es, por supuesto, una visión personal del catéter venoso, del acceso venoso a utilizar. Entonces, esto es lo otro que íbamos a hablar, fuera del eje y en el eje. Entonces, esto tiene que ver con respecto no al vaso puntualmente, sino a la posición de la aguja con respecto al ecógrafo. Entonces, acá lo que está mostrando el fuera de plano es que acá usted va a ver la aguja, aquí está el transductor, pero lo que usted va a ver en el vaso, que es este rojo, es solo el punto, que es diferente al eje, al procedimiento que es en el eje, en el plano, donde usted ve la aguja todo el tiempo entrando, y acá está el vaso. Recuerden, no tiene que ver con el vaso. Esta será entonces la posición que debemos utilizar. Estas son imágenes propias de nuestro hospital. Y acá es importante recordar entonces cuáles son las posiciones a utilizar, los movimientos del ecógrafo a realizar. Acá, como podemos ver, estamos en un eje transverso al cuello y acá está el marcador, el señalador del transductor. Acá lo que queremos denotar es que si ustedes se dan cuenta, lo que tratamos de poner cuando ubicamos la posición así, como cogemos incluso el ecógrafo, es tratar de coordinar que el lado izquierdo del transductor coincida con el lado izquierdo del paciente y sea más coherente incluso para la interpretación de las imágenes que vamos a tener en la pantalla. Acá tenemos un movimiento, una pequeña rotación que se hace de este eje transverso logrando un eje oblicuo, y acá también cuando hacemos una rotación mucho más amplia, que queda en un eje completamente longitudinal, y vemos acá el marcador, y el marcador
nuevamente tratar de que coincida con el paciente. Entonces acá, si el marcador es cefálico, pues deberá ir orientado entonces a la cabeza. Entonces recordar, usamos inicialmente el eje corto y pensar el lado derecho tiene que coincidir con el lado derecho del transductor, el lado izquierdo con el lado izquierdo del transductor. Hay algo muy importante y es la identificación de las estructuras para poder identificar cuál es el vaso que vamos a puncionar. Existen algunos tips, algunas maneras de diferenciarlos. Este es un resumen que hemos hecho para pues, el conocimiento y compartirlo y socializarlo con ustedes. Y es la forma, esto lo veremos después en las imágenes, tal vez con videos sea un poco más fácil. Entonces la arteria tendrá una forma mucho más circular en un vaso normal, frente a la vena que es de una posición más elíptica y ovoide. El colapso relativo será difícil o negativo en las arterias y será fácil en la vena. La pulsatilidad será mayor en la arteria, un poco menor en la vena. Recuerden que todos esos son relativos, por supuesto dependen mucho del paciente. Con respecto a la pared y el realce, en la arteria será gruesa, en la vena será delgada, en la pared de la arteria hay algo que se llama un realce cálcico posterior, que es un realce hiperecoico que se hace posterior a la estructura de la arteria, y no existe este realce por la característica anatómica de la vena cuando hacemos la visualización de la vena. En el Doppler color dependerá de la inclinación del transductor, esto lo explicaremos posteriormente, pero esto es para decir, la pregunta corchadora que se hace a veces de decir que si hay alguna manera de diferenciar con el color que se utiliza cuando se utiliza la opción de Doppler color entre uno u otro, realmente no. Y el Doppler pulsado, pues será una onda pulsátil con mayor velocidad en el caso de las arterias y una onda fásica con menor velocidad en el caso de las venas. Veremos esto ahora con videos para que sea un poco más fácil, pero recordemos que estos serían algunos tips que presentamos a ustedes para poder diferenciarlos. Entonces, acá lo primero que vamos a hacer es identificar las estructuras. Este es un video que voy a reproducir. Entonces, estas son las estructuras. Acá simplemente para recordarles algo muy importante, y es que cuando el paciente gira la cabeza, intentemos siempre que tengamos el transductor con la cabeza neutra. El paciente cuando la gira se hace una transposición de los vasos y eso hace que incluso el vaso venoso esté por encima de la arteria y esto podría aumentar el riesgo de la punción de la pared posterior. Entonces siempre tener la cabeza en posición neutra. Inicialmente vamos a iniciar el protocolo RACEBA con una posición transversa en el cartílago cricoides, ya veremos cómo lo vamos a ubicar, pero vamos a ubicar dos estructuras, que son las que están acá. Dos estructuras anecoicas, que son una vena yugular y una arteria cardia, en este que es el acceso. La visualización de estas figuras en el ultrasonido realza indica algo que se llama el gain value o el valor de ganancia, y es que se identificarán algunas estructuras negras, como son los vasos, algunas grises que pueden ser las circundantes a las estructuras vasculares, como puede ser la tiroides, y el blanco, que son las paredes. Entonces, tratando de identificar estos diferentes niveles de ganancia, es más fácil ubicar las figuras. Acá es para mostrar lo que habíamos mencionado, y acá esto lo vamos a ver posteriormente en una imagen, pero a veces es muy difícil ver el vaso, esto a veces está muy colapsado, la vena yugular, y existe un método que es hacer al paciente que haga Valsalva para aumentar el diámetro del paciente. Cuando él inspira, vuelve a hacer el colapso, pero si el paciente hace Valsalva, hace esta dilatación del vaso y esto puede mejorar la visualización de la vena. Esto también lo ven en otras partes, donde dice el vaso está colapsado, esta es la vena, pero apenas el paciente hace Valsalva, se dilata completamente y esto, por supuesto, hace que sea mucho más fácil la canulación de este vaso. Acá no podríamos, acá probablemente de manera mucho más fácil. La forma circular, la forma un poco más ovalada o ovoide elíptica de la vena, el realce cálcico posterior, la pulsatilidad continua, que son las características que hemos visto anteriormente.
El protocolo RACEBA entonces empezará de forma transversa en el cuello, hará un sliding hasta la base del cuello, posteriormente irá por la región subclavia, supraclavicular, luego infraclavicular, luego hará un eje longitudinal en los vasos axilares y finalmente, que es el séptimo, verá cómo es el deslizamiento inicial pleural. Entonces, lo más importante cuando estamos haciendo el ultrasonido es poder diferenciar entre estas dos. La aguja tiene que entrar en la vena, no tiene que entrar en la arteria. Entonces, tenemos que buscar todas las estrategias para que no tengamos una punción arterial. Esto es el video que ya hemos visto, las características, eso solo para reforzar la forma de la vena, la forma de la arteria, el colapso, la pulsatilidad, la cercanía y nuevamente el valor de la ganancia, las estructuras grises, las estructuras blancas y las estructuras negras. Acá hay algo importante y es la utilidad de otras herramientas que tiene ultrasonido, que son el Doppler color y el Doppler espectral o pulsado. Entonces hablábamos que el Doppler color podía hacer, dependiendo la dirección del flujo hacia el transductor, un color o un cambio en el color que se marca en algunos de estos vasos. En este caso, pues coincide que la arteria tenga un color rojo y coincide acá que la vena tenga un color azul, pero esto no tiene nada que ver realmente con que sea uno u otro vaso. Esto es para hacer un resumen de lo que ya vamos a ver en videos, pero acá pues vemos el Doppler pulsado, la forma de la arteria pues tiene una mayor amplitud, con respecto a una onda mucho más fásica, de mucha menor velocidad, como es en el caso de la vena. Entonces acá hablamos lo del Doppler color, entonces decimos, bueno, entonces si esta es la arteria inicialmente, ¿por qué está azul? Y acá luego se pone roja. Entonces lo que decíamos, que esto tiene que ver más bien hacia dónde se dirige el flujo de sangre. Cuando se aleja el transductor, ustedes acá pueden ver esta escala donde les dice que lo que se aleja es negativo y tendrá una representación azul, y acá lo que se acerca, es rojo y tendrá pues una representación igual en la imagen, pero esto depende de ustedes, como pueden observarlo en esa imagen, cuál sea la posición o la inclinación que hagamos con nuestro ecógrafo. En este caso, cuando hacemos esta posición hacia cefálico del transductor, que es al comienzo, podemos ver que lo que se aleja es la circulación de la arteria y viceversa. Cuando la ponemos hacia caudal, lo que se acerca es el flujo sanguíneo de la vena. Estas son unas imágenes, no nos quedaron tan bien, intentamos tomarlas, pero pues tuvimos algún problema acá con la calibración del eje propiamente en el vaso, porque se superpone con la visualización de las imágenes de la arteria, pero es para mostrar que acá en el Doppler venoso, pues el flujo tiene que ser mucho más fásico, de una menor amplitud, y acá se marcaba la amplitud del vaso arterial. Esto es para mostrar que pues no siempre es fácil, siempre esta es en unos accesos axilares, y acá podemos ver que existen unos vasos circundantes, incluso existen unas estructuras nerviosas que podrían ser fácilmente puncionadas. Entonces, en estos casos nuevamente, y acá está por supuesto la pleura, pero esto es para resaltar la importancia del ultrasonido. Esto probablemente no lo podríamos observar únicamente con reparos anatómicos, y podríamos tener punción de estos vasos que están tan cerca, ocasionando por supuesto las complicaciones que hemos mencionado. Nuevamente acá este es el vaso no es regular, el vaso tiene alguna tortuosidad y esto puede generar un aumento en el riesgo de las complicaciones. Entonces definitivamente es importante, incluso con los accesos o las posiciones más transversas de las iniciales del protocolo RACEBA, no es tan fácil, o mejor dicho, identificamos unas estructuras aledañas que podríamos funcionar en el procedimiento. Es la de los accesos femorales. La recomendación cuando estamos teniendo accesos femorales es hacerlo lo más proximal, dado que cuando uno utiliza un acceso mucho más distal a la localización de la femoral, podrá tener bifurcaciones que hagan, como vemos acá, que sea más difícil y que uno termine haciendo canulación de los vasos circundantes como los arteriales que están allí cerca. Acá era un video que también grabamos nosotros donde tratábamos de mostrarles cuál era la posición del transductor en el paciente para buscar los accesos femorales. Lamento nuevamente no poder tener una imagen más cerca. Este es un paciente que está aislado, como pueden ver, entonces tratamos de grabar lo mejor posible, pero acá los movimientos, tratando de buscar en los dos ejes, tanto corto como largo, la presencia de los vasos.
Acá en el video posteriormente vamos a ver cuando empezamos a utilizar. Acá ya se ven los vasos, acá el doctor identifica un vaso y utiliza herramientas como el Doppler pulsado para ver si las características del vaso pueden corresponder más a que sea una vena o una arteria. Acá vamos a ver que probablemente es una arteria. Estamos teniendo una dificultad técnica con el conexión a internet de la expositora. Ya en contados minutos regresaremos con la presentación. Hola a todos, qué pena. Era para crear un poco de suspenso, pero ya, volvimos. Bueno, probablemente haremos un poco más de, no sé si, ay, no estoy presentando mi pantalla. ¿Me confirman, porfa, si están viendo la presentación? Sí, ya la estamos viendo sin problema. Vale, entonces lo que decíamos es que vamos como debiendo muy bien el procedimiento para hacer la canulación de un acceso femoral. No ha sido posible por las situaciones en las que estamos en este momento, pero queda de tarea para una siguiente exposición. Y acá finalmente lo que tenemos que preguntarnos cuando hacemos la visualización de los vasos con las técnicas que dijimos es podernos responder si el vaso frente al que estamos es permeable, es un vaso compresible, tiene un grosor normal de la pared y podemos guiarnos por el flujo Doppler color o por el flujo pulsado. Entonces es la forma de saberlo. Nuestros accesos o los accesos que escojamos tienen que ser saludables para que no tengamos que reemplazarlos o pues podamos prever el resto de las complicaciones. Esta es la posición que vamos a tener cuando estemos frente al paciente. Entonces, la idea es que si usted va a hacer un acceso del lado derecho del paciente, tenga el transductor al lado izquierdo o viceversa, si usted lo está haciendo del lado izquierdo del paciente, tenga su equipo de ultrasonido al lado derecho. ¿Por qué? Porque sus ojos siempre tienen que estar frente a la pantalla. Y eso facilita que usted durante el procedimiento no tenga que estarse volteando, ni tenga que estar cruzándose de manos, ni tenga que estar utilizando algún movimiento que pueda ser más riesgoso para el paciente y por supuesto que pueda usted contaminar el procedimiento que está realizando. Esta es una técnica que es la técnica de Trendelenburg, sin embargo, esto tiene un mecanismo compensatorio y esto solo funciona durante 5 minutos. Después de eso, el vaso recupera. Esto es para aumentar el diámetro del vaso. Sin embargo, esto solo dura 5 minutos, como estoy diciendo, por eso debería utilizarse cerca al tiempo que se va a realizar la punción. Y probablemente no debamos utilizarlo en pacientes que tengan enfermedades del sistema nervioso central, dado que podrían hacer aumento o incluso empeorar una hipertensión endocriniana existente. Entonces,
el lugar donde lo vamos a hacer, recordemos, tenemos dos escenarios principalmente para hacerlo. Un escenario que es completamente estéril, que es el que siempre tenemos que propender, y como digo, completamente es completamente estéril, y los otros que son los accesos, los escenarios no estériles, que son los accesos sucios principalmente utilizados en RCP. Para esto hay una charla completamente aparte, pero lo que quiero decir es que no existe un punto intermedio entre los dos. Usted asegura que el procedimiento es completamente con asepsia y antisepsia, porque no existen realmente condiciones para que usted diga, no se puede hacer. Si definitivamente hubo alguna complicación durante la colocación del catéter, usted tiene que informar al equipo que no fue un procedimiento estéril, porque probablemente esto haga que el equipo posteriormente tenga que retirar este acceso y reemplazarlo por uno estéril. El equipo que vamos a utilizar, esto es una imagen tomada de internet, pero básicamente la idea es que usted también retomo esta imagen un poco, la mesa usted la tenga que tener la más cerca posible. En este caso sería, si es el lado derecho del paciente, acá al lado derecho, para que usted solo cuando esté haciendo el procedimiento ponga la mano, estire un poco la mano y coja los insumos que va a utilizar, y no tenga que estarse girando para tomar de una bandeja, por ejemplo, que estuviese acá o que estuviese en otra parte distal, porque, como ya dijimos, esto aumenta el riesgo de que el procedimiento no sea completamente estéril. Básicamente esto es un kit de lo que trae un equipo de accesos venosos centrales. Entonces, si no puede estar con las esponjas estériles, también los diferentes equipos tienen insumos para hacer la asepsia y antisepsia con los jabones especiales. Siempre tener compresas, gasas. Este es el equipo final que sirve para cubrir el acceso y que esté aislado del resto del cuerpo, pues de lo que pueda caer sobre el cuerpo. Una aguja de anestesia para hacer la infiltración previa al procedimiento, la aguja ya para hacer la punción inicial, la guía del catéter por donde usted va a pasar por la técnica de Seldinger, un bisturí con el que usted puede ampliar el orificio inicial donde hizo la punción para pasar posteriormente el dilatador, el catéter, que aquí está, esto es un catéter trilumen, y la sutura finalmente con la que va a fijar su dispositivo. Estéril es estéril, entonces tiene que tener la bata completa, pues todos los equipos de protección, tanto para usted como para el paciente, el lavado de manos que tiene que durar aproximadamente entre 4 a 5 minutos. 5 minutos es como el valor estándar, más allá de eso no se ha demostrado que haya pues mayor beneficio, pero lo importante es que usted haga un lavado lo más proximal posible, usted, no solo las manos, sino proximal, y que tenga, pues, sea sistemático, si puede ser supervisado, pero siempre tratando de evitar el riesgo de complicaciones. O sea, acá sus manos están limpias y usted puede entrar a hacer el procedimiento. El transductor que vamos a utilizar es este es nuestro transductor del hospital, es un transductor lineal, acá mostrando que es un transductor plano. ¿Cuál es nuestro indicador? Acá recordemos que esto es muy importante identificarlo desde el comienzo, porque izquierdo es izquierdo, derecho es izquierdo, arriba es arriba y abajo es abajo. ¿Por qué este transductor y por qué no otro? Este es un transductor lineal, quiere decir que es un transductor de alta frecuencia, lo que quiere decir que tiene una baja profundidad, pero una mejor resolución para estas estructuras que son superficiales, una profundidad cerca de 3 a 6 centímetros. Esto va a identificar y evitar las lesiones a las estructuras adyacentes, y como tiene tan buena resolución por sus características de frecuencia, podremos visualizar las arterias pequeñas, los nervios, etcétera. Nuestro equipo, esta es acá cuando le ponemos el gel, y esta es, nuevamente, no tenemos la grabación propia cuando se viste uno de estos ultrasonidos para hacer el procedimiento estéril. En Estados Unidos ellos tienen estos kits que no tenemos nosotros, pero la idea es que cuando usted está haciendo el procedimiento, bueno, ellos acá tienen un gel que es estéril y todo, nosotros en nuestro medio probablemente no todos lo tengamos, pero la idea es que esto es lo más parecido a lo que hacemos en el hospital, y es vestir completamente la sonda, incluido el cable, para que nada pueda contaminar la zona, y usted ahí queda ya con su transductor, que está estéril, que tiene una interfaz que le ayuda a transmitir mejor, que es el gel, y ya está listo para utilizar. Esto pasa en algunas partes del mundo, en algunos sitios en Colombia lo podemos hacer, pero en otros casos pues nos toca utilizar lo que tenemos a nuestra disposición, y hay estudios que dicen que inclusive las barreras improvisadas con guantes pues han mostrado tener protección para el manejo aséptico de las técnicas de colocación de catéteres. Entonces, no descartarla solo porque estamos en una situación sin recursos. Esta es
cómo deberíamos ubicar los campos en el paciente, recordando la asepsia y antisepsia, tener siempre únicamente el espacio que vamos a puncionar, no hacer mal uso del equipo y tratar de que no se vayan a caer, porque esto pues por supuesto aumentaría el riesgo de infección. Algo que olvidé decirles, pero tal vez sea importante en este momento, y es que cuando estamos haciendo el procedimiento de asepsia y antisepsia, un tip que podemos hacer es siempre lavar el lado contralateral de una vez. Entonces, hacer la limpieza lo más amplia que podamos. Si estamos haciendo el lado derecho, incluso llegar al lado izquierdo, porque en caso que usted no pueda acceder a este no tenga acceso a este acceso central vascular, probablemente tenga que buscar rápidamente otro acceso, y si usted pierde tiempo buscando nuevamente, lavando, probablemente tenga mayor, y usted como ya hizo el raseado bilateral, pues ya sabe si el otro lado también tiene características que sean un buen vaso. Entonces, usted ya hizo el protocolo, ya hizo lavado a ambos lados, ya se vistió usted, se lavó las manos, vistió su equipo también, pues, o improvisó con lo que tenía en la mano, puso los campos estériles y vamos ahora sí pues a hacer el paso del catéter central. Entonces ya identificamos el vaso, ya ubicamos cuál era nuestro vaso, ya sabemos si va a ser el acceso venoso subclavio, yugular o no tenemos pues mayor duda. Hacemos primero la infiltración con la anestesia local, ubicamos inicialmente el transductor de forma perpendicular, esto es en un eje corto para poder identificar las estructuras, y vamos a posicionar la aguja cerca del transductor. ¿Qué tan cerca? Vamos a ver qué tan cerca la vamos a poner en el siguiente video, y el eje 45, 45, 45, sí, ya vamos a explicar por qué. Cuando usted está haciendo el procedimiento, lo que es clave, como vamos a ver, es que nunca pierda de vista la punta de la aguja mientras funciona, nunca la pierda de vista, y con los diferentes ejes usted puede ver que puede tener ventajas unas sobre otras, y recuerde que usted no está quieto con el transductor, usted puede tener una facilidad para moverlo y estar totalmente seguro de que está viendo siempre la punta de la aguja. Y cuando finalmente lo logra, hay que recordar que cuando usted hace el acceso o ya está a hacer el acceso, la punción en el acceso, haga una punción con un desplazamiento tisular, es decir, usted va viendo cuando va presionando, haciendo compresión con la aguja sobre que no haga esto que es en estocada. ¿Por qué? Porque cuando usted hace una punción totalmente fuerte, directa, usted puede hacer una transfixiación del vaso y puede hacer la punción de la pared posterior o la punción de una vez arterial, y pues esto es un riesgo que debe evitarse. Y finalmente lo que usted tiene que poder ver en su ultrasonido, en su pantalla la mejor, y acá ve la aguja ya dentro del vaso. ¿Por qué tiene que ser a 45 grados? Entonces, esta es una aguja cuando es que está en un plano completamente paralelo, y acá, si usted se da cuenta, la aguja es un reflector especular. Entonces, cuando usted la tiene completamente completamente paralela, ella le refleja todo y le va a devolver completamente la misma imagen. Si usted, como vamos a ver acá en el video, usted la empieza a inclinar acá para tratar de tener una mejor visualización del vaso, todavía acá le refleja. Pero si usted lo pone le hace un ángulo mucho mayor, pues usted se da cuenta que acá no le va a reflejar nada. Esto pues hay algunas agujas que tienen marcadores especiales o que están pues con algunos... pues son especiales para que usted tenga mayor espacio para reflectores especulares, incluso cuando hace angulaciones mayores. Pero pues esta es la pista. ¿Por qué el eje corto es importante y por qué siempre decimos que hay que mantener una distancia, pero siempre tratar de ubicar la punta del vaso? Entonces, acá tenemos esta primera parte de la imagen, y es que cuando usted va a hacer la punción, estamos en este lado, usted pone el transductor muy cerca de donde hizo la punción. Y acá este eje corto lo que le permite es una mejor resolución lateral. Usted está viendo exactamente su aguja acá en el centro, usted no ve la aguja por acá, ve completamente la circunferencia del vaso. Pero si usted no hace un movimiento acá deslizando para ver la punta, usted puede que le pase esta situación caótica, y es que usted está acá, pero realmente su aguja está acá. Entonces, esto lo que nos quiere decir es que dependiendo de donde usted mueva la posición de su transductor en plano, o sea, haga un deslizamiento, probablemente tenga una posición de la aguja lo más, pues, no sea la real. Entonces, lo que usted tiene que hacer es que usted siempre, como va viendo cuando va entrando la aguja, vaya desplazando de forma simultánea su transductor para que nunca pierda de vista la punta. Lo que hemos dicho. Y acá, ¿cuál es la distancia que deberíamos tomar? Ellos dicen que más o menos, si usted sabe, hace su exploración
de que su vaso está cerca a 2 centímetros de profundidad. Acá hay una escala que gradúa en centímetros, entonces ellos hacen un cálculo de trigonométrico para saber cuál es la distancia a la que usted tiene que hacer la punción para que realmente esté en el vaso. Aquí está el vaso, entonces usted dice, si usted pone acá, aquí está su aguja, y usted lo fija cerca de 2 centímetros, aguja, 2 centímetros de distancia del transductor, a una profundidad de 2 centímetros, pues la distancia que tendrá que recorrer serán los 2.5 centímetros, que no serán los 2 que había usted aproximado, sino probablemente un poco más. Entonces, tenga en cuenta esta distancia. Este es el eje largo. La ventaja del eje largo es que usted está en plano, entonces usted acá ve todo el tiempo el plano de la aguja. Recuerden que esto tiene que ver con respecto al transductor y la aguja, y usted acá ve exactamente cuando entra la piel haciendo su desplazamiento tisular y ve la entrada en el vaso. Todo esta es la figura, nuevamente el valor de la ganancia, la aguja ya dentro del vaso. Acá pues son imágenes adicionales para ver cuál es la posición de los ejes, pero la idea es que usted tiene que finalmente, ese es el vaso, usted ubica su dispositivo, su transductor, acá está, señala en el marcador, y acá usted ve cuando usted hace la compresión tisular cómo empieza a modificarse las estructuras hasta que finalmente usted ve completamente en el plano longitudinal la entrada de la aguja. Este es un video donde, si usted se da cuenta, él va haciendo una punción con desplazamiento lento, él no entra de una vez, y usted va viendo también acá con esta mano que él está haciendo lo que hemos dicho, y es nunca perder de vista la punta de la aguja. Entonces él va moviendo para que no le pase lo que vimos, que la aguja probablemente está por acá. Entonces usted se da cuenta, esto es una manera muy segura de hacerlo. Está viendo acá la punta, ve la punta, él va desplazando, finalmente hace un poco más de punción, y acá vamos a ver ya la figura en el vaso. ¿Listo? Esta es la meta que queremos hacer cuando estamos haciendo la punción venosa. Lo siento, creo que es la misma, perdón, y este es en un eje longitudinal. Entonces, en el eje longitudinal vamos a ver probablemente aquí en la esquina derecha, cuando entra el vaso, usted ve toda la aguja, y acá usted ve que ese transductor está fijo, porque usted realmente el inserta inmediato, que tiene esta facilidad de que está en el plano. Entonces vamos a repetir el video. Se está viendo acá una deformación de las figuras, de las estructuras tisulares. Se está viendo acá que hay una figura un poco más hiperecoica que hace realce dentro de un vaso longitudinal, y es la aguja ya dentro del vaso. Y este es un eje que es el que decimos que no está en el protocolo RACEBA, pero que realmente es muy útil porque es como una mezcla de las dos, en la que usted tiene un eje que no es corto, no es largo, es un eje oblicuo, pero usted le permite verte en una mejor resolución también. Entonces está con la ventaja de que está con el plano de la aguja, pero con una mejor visualización real recuerde, la resolución lateral que gana con el eje corto. Listo, usted ya está en el paso, vio su figura, eso a veces les llaman el signo del objetivo o el signo del ojo de buey, y es que usted tiene su punto, su figura hiperecoica dentro del vaso. Entonces usted va a aspirar hasta que obtenga el retorno venoso. Usted puede hacer, incluso si no lo logra la primera vez, siempre con el ultrasonido viendo, pues viendo la pantalla, tratar de mover un poco la aguja para ver si es que a veces cuando uno hace la compresión y el paciente probablemente esté con bajo flujo de volumen, con bajo volumen, perdón, el paciente tenga una mayor colapsabilidad de los vasos, y usted puede haber hecho un poco de el desplazamiento, retirar un poco, lograr. A veces esto es lo que más se dificulta cuando uno está pasando los accesos vasculares. Sin embargo, pues nuevamente recuerden que la práctica hace al maestro. Entonces usted aspira y logra obtener retorno venoso. Usted sin mover la mano, entonces ahora sí a retirar un momento. Recuerden que es un procedimiento dinámico. Todo el tiempo hemos estado con el ultrasonido viendo cuál es la localización de la aguja. Pero usted en ese momento sí va a dejar sobre su campo estéril el ultrasonido, porque con su mano que queda libre va a tener la mano fija en la aguja. Fija en la aguja es que si usted desplaza o mueve esa aguja, probablemente pierda el acceso o haga una complicación. Entonces la mano está fija y usted va a remover la jeringa nuevamente con la mano fija en la aguja. Esto va a hacer que posteriormente usted pase ya en su bandeja, toma la guía. Esto es básicamente una explicación del procedimiento de Seldinger, pero usted avanza la guía, y la guía tiene que, como siempre han dicho, avanzar como mantequilla. Siempre como mantequilla, sea muy fácil. Si usted ve que tiene alguna obstrucción, probablemente o se perdió ese acceso, probablemente habrá algún problema con la guía, pero es una mala señal que la guía no avance tan fácil. Y cuando usted ya tiene la guía y la avanzó, pasa
guía. Nuevamente, uno no puede perder lo que ya está dentro del vaso con la aguja hasta que toma la punta más proximal de la guía. Luego usted vuelve a posicionar el transductor, porque esto es un procedimiento dinámico. ¿Y usted qué hace? Hace una vista longitudinal del vaso, donde usted comprueba que en efecto su guía está dentro del vaso, esto es un eje longitudinal, y usted comprobó que está dentro del vaso. Luego ya posteriormente lo que hace es completar la técnica de Seldinger, que no le vamos a explicar, pero básicamente es después de que usted pasa la guía, luego puede abrir un poco el orificio inicial, pasa el dilatador, pues termina con las fijaciones. Digamos que no es acá hacer la descripción completa, pero pues acá es únicamente ver la importancia. Usted pasó su catéter, lo fijó, y ahora lo que usted hace antes incluso de continuar su procedimiento es verificar con ultrasonido que no hizo ninguna de las complicaciones más frecuentes. Entonces lo que usted hace es ubicar con el ultrasonido si realmente la punta del catéter está en la unión cabo-atrial. Existen varias formas de verlo. Usted va a coger su ecógrafo y va a hacer una vista subsifoidea para ver si realmente usted ve este realce hiperecoico en este punto de interés. O también existe otra técnica que ya vamos a ver, que es la instilación de líquido. Es que usted cuando conecta ya su catéter y dice, bueno, listo, jefe, ahora la llave y para que le pueda pasar líquido, usted ve en el ecógrafo cuando le entra volumen, esta solución adicional al ventrículo, a la aurícula. Y descarta luego posteriormente las complicaciones tempranas. Así alguien diga, no, pero pídale la radiografía de control, no, porque usted está con el ultrasonido, está probablemente seguro de que no va a tener las complicaciones. Acá esto es, perdón, acá es para ver cómo se ve ya, estas son las guías ya puestas, este es de cómo se ve la guía cuando usted confirma que está en el vaso, y esto es lo de las complicaciones. Entonces, estas son sus maneras de verificar que realmente usted hizo un procedimiento que fue exitoso. Uno, su catéter está en posición, está en el vaso, usted lo ve ahí. Dos, usted acá con una vista subsifoidea ve la punta de un catéter que entra, y acá cuando usted ve que se ve como más claro es porque usted le está instilando líquido. Prometemos para la siguiente presentación que hagamos de esta charla tener un video de esto, no lo conseguimos. Y el otro es, como recordemos en la charla del doctor Ruiz, sobre las complicaciones inmediatas como son el neumotórax. Y si todo falla, pues no se preocupe, no llore frente al intensivista y pida ayuda. El uso de ultrasonido en accesos vasculares, en resumen, es siempre hacer una evaluación previa al procedimiento de la anatomía vascular, hacer la punción y la canulación del vaso, posterior, siempre verificar la punta del catéter para verificar la dirección correcta de la guía o del catéter, luego a la punción detectar de forma inmediata las complicaciones, utilizar un ecocardiograma transtorácico para la ubicación adecuada de la punta y hacer una detección posterior de las complicaciones tardías. Como mensajes para llevar a la casa, esto es un procedimiento comúnmente utilizado, siempre pidan el electrógrafo en su sala de urgencias, en su hospital para hacer estos procedimientos, es un estándar de cuidado. Los accesos vasculares guiados por ultrasonido en tiempo real, reconocer cuál es la indicación, el uso y las complicaciones tempranas y tardías, entender que es un procedimiento en 2D para hacer una tarea en 3D, que tiene diferentes ventajas en los diferentes ejes, que hay un procedimiento que da mucha mayor seguridad, que es una revisión preprocedimiento sistemática, que es el RASEBA, y que la práctica hace el maestro. Invitados a que, por favor, se unan a nuestro grupo de interés en ultrasonido. Muchas gracias. Voy a buscar, mientras vamos recopilando las preguntas, el video que hicimos del protocolo RASEBA en nuestro hospital. Muchas gracias, Juliana, por la presentación muy clara, y esperamos las preguntas del público. Pues mientras salen las preguntas, acá es un poco para ver en tiempo real lo que tratamos de hacer para el protocolo RASEBA. Entonces, acá está el cricoides, usted hace el deslizamiento, ahí veía la estructura, un poco más lento, veía las estructuras, posteriormente hace el deslizamiento, ahí va a ver ya la confluencia un poco de los vasos, y cuando usted hace la rotación en el eje oblicuo, el eje longitudinal,
acá hay un error y es que puse el indicador hacia cefálico. Eso es importante y es que cuando, por ejemplo, estamos haciendo el acceso subclavio, reconocer es la pleura. Y si usted se da cuenta que hay un tip para todos y es que cuando el paciente está, voy a repetir esta imagen, acá el paciente está con el brazo hacia arriba y posteriormente lo va a bajar. Y como usted se da cuenta, cuando está con el brazo hacia arriba, usted acá está viendo la pleura y está viendo el vaso mucho más claro que cuando el paciente lo baja, en que el vaso se pierde, pues se pone mucho más difícil y usted pierde completamente la visualización de la pleura. Entonces, para que tengan en cuenta como el tip. Probablemente en las siguientes charlas ya podamos grabar nuestros propios procedimientos haciendo los accesos vasculares, pero pues será para una siguiente ocasión. Muchas gracias a todos. Bueno, abrimos la sesión de preguntas del público. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Germán Sepúlveda, soy residente de anestesiología. Excelente presentación, felicitaciones a la doctora. Yo más que una pregunta quería un dato muy puntual o un aporte muy puntual en la bandeja cuando ya tengamos todos los instrumentos y nuestro catéter de inserción, es diferente al lugar de inserción, dentro de organizarlo, también purgarlo, ¿no? Porque a veces pasa que lo organizan y lo pasan, no los tienen purgado previamente con solución salina. Entonces, podemos causar ahí una embolia aérea. Entonces, básicamente será eso. Por lo demás, todo excelente y de verdad, muchas gracias. Gracias por el aporte, doctor Sepúlveda. Muy valioso y sí es importante que los catéteres siempre estén con las líneas purgadas, sobre todo los catéteres de alto flujo, como los catéteres de diálisis, las camisas para introducir marcapaso o Swangans, o los catéteres de alto flujo como los AVA o los MAC, que van a tener un volumen mucho mayor dentro de su espacio. Yo quería preguntarles algo como para la discusión y es, en pacientes con hipovolemia severa, ¿ustedes prefieren en lo personal hacer el protocolo Traceba y mirar, de pronto expandir un poco el volumen si tienen un acceso periférico o de una vez ir a un acceso de pronto más asequible como un acceso femoral? Depende de la situación del paciente, si es posible hacer la expansión de volumen para tener más seguridad en el acceso vascular, sino una recomendación que puede hacerse y ha pasado en los diferentes escenarios, y es si decide hacer el yugular, me ha ido muy bien con el acceso o con el abordaje oblicuo en plano cuando los pacientes están muy depletados, junto con Trendelenburg, y si el paciente lo puede tolerar y no necesitamos el catéter central tan urgente, se puede hacer primero reposición del volumen intravascular y luego sí intentar pasar el acceso central. Dependiendo pues de las diferentes condiciones, hacer la evaluación de los diferentes sitios y escoger el que con mayor facilidad lo permita. Gracias, Andrés. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, creía que no. Entonces, sin más, invitarlos, Buenas. darle muchas gracias a la doctora Juliana por tan excelente Hola. discusión. Hay alguien del público. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Mira, Henry Burgos desde Barranquilla, anestesiólogo. Un poquito así como atrevida la pregunta. Ante todo, brillante exposición de la doctora y qué rico que haya buena asistencia. Si tuviéramos la oportunidad de programar un procedimiento como este, ¿qué sería más favorable teniendo todos los aspectos ahí a la mano? ¿Un pin line o un acceso con uno de los que estamos comentando en este momento? Doctor, qué pena, es que nos puede repetir como las opciones, las finales, es que no escuchamos muy bien.
Ok, qué pena. No, primero que todo, felicitarlos por la tarea. Y me preguntaba simplemente que si yo tuviera la oportunidad de tener a la mano tanto el recurso humano como todos los elementos para trabajar, ¿qué sería preferible en un paciente electivo, de acuerdo a su patología? ¿Utilizar un PICC line o irme con un acceso de estos que estamos comentando hoy? Sí, depende pues del paciente y del tipo de catéteres que vayamos a utilizar. Los PIC nos permiten algunas diferencias, digamos, en el tiempo de inserción, que son valiosos, con una mayor durabilidad, menos riesgo de infección. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los PIC, algunos tienen un mayor riesgo de generar trombosis intravascular e incluso trombosis en la punta del catéter. Entonces, sí dependerá del protocolo institucional de cada uno y del tipo de catéter, porque los PIC, pues recuerden que hay dos tipos, hay catéteres de los PIC que tienen o que soportan alta presión, mientras que hay unos que no soportan alta presión. Entonces, todo eso son las consideraciones que uno debería tomar. Sin embargo, la idea es cada vez ser más invasivos y el uso del ultrasonido en los PIC también es supremamente válido y pues será tema de otra charla en los accesos centrales de inserción periférica. Pero digamos que nosotros también tenemos esa opción en el hospital y con el grupo de enfermería lo estamos haciendo dependiendo del paciente, cuando está más estable, no necesita tantas infusiones y unas líneas más pequeñas, ponemos los PIC guiados por ultrasonido tanto en la cefálica como en la braquial, sin problema. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahora sí agradecer a la doctora Juliana por la charla, muy clara, muy interesante. Y los invitamos dentro de 8 días a la discusión. Tendremos a un invitado especial, el doctor José Julián Serna, que es Fellow de Cirugía de Trauma y Emergencias de la Fundación Valle de Lili, profesor de la Universidad del Valle, y nos va a acompañar con una discusión que va muy de la mano de esta, que es accesos vasculares en el paciente en trauma y en parada cardíaca. Entonces, cordialmente invitados a esta reunión. Muchas gracias a todos por su asistencia. La próxima reunión será a la misma hora del otro sábado, siempre los sábados a las 3 p.m.